Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Cambiar no significa secundar las modas del momento, dice el Papa. Y reza en el cementerio del Vaticano por los fieles difuntos. También Francisco precisa que Dios nunca se detiene en nuestro pasado lleno de errores. Y afirma que solo la fe puede devolver al mundo el soplo del Espíritu. Cambiar no significa secundar las modas del momento, dice el Papa. El Papa invoca la oración tras los ataques terroristas en Somalia y la tragedia en Corea del Sur. Obispos de México precisan que la reforma electoral de López Obrador es un agravio a la vida democrática. Suprema Corte podría prohibir los nacimientos navideños en espacios públicos en México. La organización ADF Internacional exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que defienda la libertad religiosa en México y en Nicaragua. Y por último, católicos salieron a las calles para rezar por la paz en Bolivia. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Inicia el mes de noviembre. Sí. Está iniciando. Ya casi es Navidad, oye. Ya casi. Qué rápido pasó el tiempo. Faltan 6 semanas. ¿Ya tienes mi regalo? Ya. Ah, bueno. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarlos. Tenemos para usted muchas noticias y también una entrevista muy interesante en torno a Quetzalcóatl. Y se va usted a asombrar al descubrir que Quetzalcóatl no es un dios, no es una deidad y que en México nunca se le tuvo como tal. Fue gobernante. Y tenemos entonces mucho que presentarle en torno a esta figura tan mexicana, ¿no? Quetzalcóatl. Pero antes revisemos las noticias. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que recibió a una organización de comunicadores italianos a quienes alentó a no temer ser interpelados por los desafíos de estos tiempos, pero recordó que cambiar no significa secundar las modas del momento. El Papa tuvo un encuentro en la sala del consistorio con los miembros de la Coordinación de Asociaciones para la Comunicación con motivo del 25º aniversario de su fundación. En su discurso los animó a reflexionar sobre la misión de este organismo, pues, les dijo, los procesos comunicativos cambian continuamente y velozmente y esto exige de más proyección y visión. Tras finalizar la misa en la Basílica de San Pedro por los cardenales y obispos fallecidos durante este año, el Papa Francisco se dirigió al Campo Santo Teutónico del Vaticano para un momento de oración y conmemoración de los fieles difuntos. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, esperando al Santo Padre estaban las hermanas siervas de Cristo Sacerdote, que cuidan del cementerio, con su superiora, el rector del Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Camposanto y el vicerrector. Como es tradición en el Día de los Fieles Difuntos, el Papa Francisco se detuvo en oración silenciosa después de haber bendecido las tumbas del cementerio. En más del Papa, durante la reflexión sobre el Evangelio del domingo 30 de octubre, que Dios dijo que no se detiene en nuestro pasado lleno de errores y que hasta en los momentos más difíciles de la vida siempre nos mira con amor. La mirada de Dios nunca se detiene en nuestro pasado. Mira con confianza infinita en lo que podemos llegar a ser, recordó el Papa a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro para el rezo del Angelus.
En la liturgia del 30 de octubre, el Evangelio narra el encuentro entre Jesús y Zaqueo, jefe de los publicanos, en la ciudad de Jericó. El Santo Padre recibió a los miembros de la coordinación eclesial por el 8º centenario franciscano y afirmó que solo la fe puede restituir a un mundo cerrado el soplo del Espíritu, con el cual se pueden afrontar los grandes desafíos como la paz y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Durante el encuentro, que se realizó en la Sala Clementina del Vaticano, el Santo Padre destacó que este 8º centenario, que va del 2023 al 2026, se preanuncia como una peregrinación que culminará en Asís, donde todo tuvo inicio. El pontífice recordó que cuando eligió el nombre de Francisco, sabía que hacía referencia a un santo muy popular, pero también tan incomprendido. El Papa también hizo un llamado a la oración por las 100 personas asesinadas en un ataque terrorista en la capital de Somalia, Mogadishu, y también por los más de 150 muertos que dejó una estampida en un festival de Halloween en Seúl, la capital de Corea del Sur. Mientras celebramos la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte, oremos por las víctimas del ataque terrorista en Mogadishu, que mató a más de 100 personas, incluidos muchos niños, dijo Francisco, y después pidió que Dios convierta los corazones de los violentos. El Papa Francisco dijo haber seguido con horror los últimos acontecimientos que siguen tiñendo de sangre la República Democrática del Congo. Lamento enérgicamente el inaceptable asalto que tuvo lugar en los últimos días en Maboya, provincia de Kivu del Norte, donde fueron asesinadas personas indefensas, entre ellas una religiosa que se dedicaba a la atención sanitaria. Dijo el Papa, recemos por las víctimas y sus familias, así por esa comunidad cristiana y los habitantes de esa región, agotados por la violencia desde hace demasiado tiempo, concluyó el Santo Padre. En otras noticias, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, afirmó que el Papa Francisco conoce muy bien la realidad de Nicaragua e indicó que el pontífice los ha animado a seguir siendo mensajeros de reconciliación y esperanza. El cardenal Brenes participó en una audiencia con el Papa Francisco como parte de la presidencia del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que viajó al Vaticano para presentar un documento de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En declaraciones, el 1 de noviembre, el cardenal Brenes dijo a Vatican News que la situación en Nicaragua era un tema seguro que se abordaría con el Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco aceptó la renuncia de un arzobispo alemán que se vio recientemente presionado por la gestión de los casos de abusos sexuales en su diócesis. Se trata del arzobispo Bamberg, Monseñor Ludwig Schick, de 73 años, que estaba al frente de la arquidiócesis bávara desde 2002. El arzobispo dijo en un comunicado publicado el 1 de noviembre que había transmitido esta petición al Papa, verbalmente y por escrito durante una audiencia privada en abril de este año, explicándolo así: he cumplido y complementado mis obligaciones en la arquidiócesis. En información procedente de Nigeria, todavía siguen surgiendo detalles después de una violenta redada de pastores de Fulani el 19 de octubre en el estado de Benue, en el centro de Nigeria, que según se informa dejó al menos a 71 aldeanos católicos asesinados. La policía y el clero están de acuerdo en que la redada fue una represalia por el asesinato de 4 pastores Fulani a principios de semana en un enfrentamiento entre pastores y agricultores que defendían sus cultivos. Las cuentas difieren en cuanto al número exacto de muertos en la redada del 19 de octubre. El médico católico José María Simón Castelvi, presidente emérito de la Federación Internacional de Acciones de Médicos Católicos, criticó de Humanae Vita, una atea pro aborto, 2 rabinos y varios musulmanes son algunos de los nuevos miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Unos miembros creados por el Papa Francisco el pasado 15 de octubre han generado cierta polémica y por ello la entidad se ha visto obligada a dar explicaciones.
Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. A ver, Marisa, preséntanos a Quetzalcóatl, ¿sí? Sí, claro. ¿Qué sabes que sí. de él? Oh, muchas cosas. ¿Un dios? No. No. Dios solo hay uno. Ujú. ¿Considerado alguna deidad en México? Tampoco. Y luego qué curioso, ¿verdad? Que aquí en Tula se le llama Quetzalcóatl y allá en Yucatán y en Quintana Roo se le llama Cuculcán. Qué cosa, ¿no? Sí. A ver, platícanos Qué raro. de él. Claro que sí. Venga. Los orígenes de Quetzalcóatl son inciertos, pues en tanto que algunas informaciones lo ubican como un hombre olmeca, otras lo presentan como una persona de raza blanca y barbado que por el mar llegó a las costas de Veracruz, de donde se trasladó a la región de Tula, donde compartió sus conocimientos con los naturales y les aconsejó erradicar los sacrificios humanos, presentándose así como Quetzalcóatl al unir las palabras Quetzal, el nombre de un ave, y Coatl, que significa serpiente. Él quiso expresar que su origen procede del cielo, aunque se halla en la tierra. Esta sería una precisa definición del ser humano, quien es creado por Dios para vivir en el mundo. Los toltecas, habitantes de Tula, pronto apreciaron sus enseñanzas, pues les inculcó una manera de conducirse con propiedad y con atención hacia los demás, y les enseñó técnicas de cultivo y de construcción. Ellos quisieron proclamarlo como un dios, pero él se negó a aceptar tal título, pues les indicó que él no es Dios porque Dios solamente hay uno. Los sacerdotes de los rituales de sacrificios humanos lo desprestigiaron y calumniaron al presentarlo como un hombre ebrio y lujurioso, por lo que él decidió abandonar Tula para salvar su vida y se embarcó hasta llegar a Chichén Itzá, donde nuevamente les entregó a sus habitantes sus conocimientos. Allí le denominaron Cuculcán e hicieron de él una deidad a pesar de su renuencia a ser considerado como tal. A la llegada de Hernán Cortés, los naturales consideraron inicialmente que se trataba del regreso de Quetzalcóatl. Ah, ¿cómo sabes, Marisa? Oye, ¿y ya fuiste al cine a ver la nueva película de Marvel, Wakanda Forever? Ya. Sí, ahí sale Cuculcán, ¿no? Sí, La está padrísimo. serpiente emplumada. Uh-huh. Qué cosa. Bueno, una pausa. Volvemos para conocer más de la figura de Quetzalcóatl. Voy a conversar con un historiador y también él nos va a decir de qué manera, ¿no?, se puede relacionar todo esto que Quetzalcóatl enseña ahí en Tula, fíjese, con Jesucristo, que todavía no se conoce en esta parte del mundo. Uh-huh. Volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Ahora hablemos de Quetzalcóatl. Tengo el gusto de recibir a Fernando Rivera Barroso. Él es historiador. Es autor de un libro muy interesante, una gran investigación sobre Quetzalcóatl. Le he de decir antes con tristeza que fui a Tula buscando ahí qué encontrar de Quetzalcóatl. Pues no encontré nada. No hay un libro, no hay una revista, no hay un tríptico, nada. Estas cosas suceden en México. Híjole. Sí, es una lástima. Qué barbaridad. Pero también, entonces busqué a un historiador en serio, di con Fernando Rivera Barroso, y ahora lo recibo con afecto para conversar con él en torno a Quetzalcóatl. Querido Fernando, muchas gracias. Roberto, a tus órdenes. ¿Tenemos un amigo mutuo, tú y yo? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos dos amigos mutuos. Uno, Adolfo Orozco. Uh-huh. Y otro Quetzalcóatl. Porque fíjate que yo sí soy amigo de Quetzalcóatl. Ah, qué bueno. De veras que sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién fue este hombre? Bueno, en primer lugar, Bueno, fue un hombre, muy bien, ¿verdad? Sí, eso es muy importante señalarlo, es muy importante, porque a veces la historia de Mesoamérica se ve como una relación en que nuestra fantasía, nuestras ideas se quieren reflejar en esa historia, y esto no es justo. Lo justo es ver a Mesoamérica como Mesoamérica, no solamente, y esto es muy importante, una partecita de ella, sino todo Mesoamérica, como un lugar en el que surge una civilización madre, los olmecas. Y desde ahí va surgiendo y va creciendo una
concepción del ser humano que va a marcar la historia de muchas otras culturas. La civilización madre, los olmecas, crean una cultura que saben transmitir durante muchos siglos a lugares tan distantes de ellos como Oaxaca, Chiapas desde luego, Guatemala, llegan hasta Costa Rica, no tanto ellos solamente, sino su concepción sociológica y humanista. Una cultura que sabe contemplar, esto es muy importante, contemplar el cielo y deducir de la belleza del cielo y la armonía que ven en el cielo, la presencia del Creador. Ándale. Esto es sumamente, los olmecas. ¿En qué parte del territorio los ubicamos? Tabasco. La Venta, Tabasco. Ajá. De ahí sale... Un poquito de Veracruz. Un poquito de por Veracruz. Ahí de Coatzacoalcos. Más abajito. Ajá. Tabasco, La Venta, Tres Zapotes, son lugares donde nace esto que llamamos una cultura madre, que tiene una visión trascendente del ser humano. Por ejemplo, encontramos por ahí en esa región unos hermosísimos lugares en donde un lugar como de 4 por 5 metros, enterrados a 3 metros, han descubierto los arqueólogos muchas piececitas hermosísimas de piedras que vinieron de muy lejos para formar un mosaico con un mensaje que no lo podemos descifrar. Sin embargo, fue enterrado durante tantos años que 3000 años después lo hemos descubierto. ¿Por qué lo hace eso una persona? ¿Por qué unos excelentes maestros del manejo de estas piedras hacen ese mosaico tan hermoso y lo entierran? Es que es un mensaje a lo trascendente. Ellos saben que su mensaje va a ser visto mucho después. ¿Crees que lo hicieron como un reloj del tiempo? Hoy lo llamaríamos así. Ajá. Ellos quizás no lo pensaron así. Dijeron, esto para las generaciones por venir. Nosotros ahora hemos mandado un satélite con un mensaje, a ver quién lo lee. Algo similar. Ajá. Con esa idea de trascendencia. ¿Hace 3000 años lo enterró? Exactamente. ¿Tú lo has visto? Sí, afortunadamente es una maravilla, es sentir la presencia de lo trascendente. Esto es lo que está en la cultura madre. Al ver el universo, crean ellos las bases de lo que será el magnífico calendario que llegará a ser el magnífico, con mayúsculas, calendario de los mayas. Llega hasta allá, pero ellos lo reciben a través de muchos siglos. La cultura de la civilización madre se extiende a Chiapas, a Monte Albán, a Mitla. Tiene un lugar específico hermosísimo que es Teotihuacán. Teotihuacán o Teotihuacán. A ver, pero vamos a volver a nuestro personaje. ¿Vino de fuera de México? ¿Es un personaje que llegó por el mar? ¿Un vikingo tardío, por decir algo? Sí. Un español perdido, por decir otra cosa? ¿Un hombre barbado? Y que Moctezuma, cuando ve a Cortés, dice es Quetzalcóatl el que ya llegó. Esas cosas son ciertas. ¿Llegó a México, era un extranjero o nació aquí? Tú Bien. nos estabas hablando de la cultura madre olmeca, ¿no? Ya nos pusiste en Teotihuacán. Y a Quetzalcóatl no lo encontramos en Tula. Está desde antes. Junto a la refinería. Está desde antes. Está desde antes. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando de brinco a Tula, donde él fue rey. No se puede. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando a Xochicalco, donde posiblemente hay más posibilidades de que haya sido su nacimiento. Eso es Morelos, no se puede llegar así de golpe. Hay que saber que para que surja Quetzalcóatl, para que ese hombre tenga la doctrina y la actitud y la vida que tuvo, recibió desde siglos atrás esta tradición y él la culmina. Eso es lo importante. ¿Cuál tradición recibió? La tradición de esta civilización madre, que era una civilización que buscaba al ser humano con su dignidad. Por eso se negaban a los sacrificios humanos. Durante milenios se negaron los sacrificios humanos.
La civilización madre nunca quiso sacrificios humanos. O sea, eso fue una cosa de los mexicas, de los aztecas. Exactamente. Eso es algo que lo dejamos aparte. Eso es un tema para otro programa completo. Sí, venga, para otro programa completo. Pero eso fue después. Al final, después de 3 milenios, al final, los últimos 100 años, menos de 100 años, 93 años, esos, los mexicas, los dejamos de lado. Lo importante es lo que la tradición fue creando hasta el momento en que surge este hombre que recibe de los sabios, de los Tlamatinime, que son los sabios de toda el Anáhuac y toda la cultura que llegó desde entonces, que culminó en Teotihuacán, pasó a Tula, tuvo una expresión muy hermosa en Cholula, llegó hasta Yucatán. Quetzalcóatl. La idea, la doctrina, la persona. Ahora, cuando tú nos dices, recibió esta sabiduría, ¿de quién la recibió? De los Tlamatinime, de los sabios que a través de los siglos... ¿Y qué hizo él para que los sabios le dijeran o qué? Perteneció, quiso ser el sabio, estudió en lo que hoy podríamos llamar las escuelas donde se recibía esa tradición de Mesoamérica, particularmente en el mundo del Anáhuac, el Anáhuac antes de los mexicos, Azcapotzalco, Texcoco, Culhuacán, Coyoacán, Xochimilco, Chalco, desde luego Huehuetzingo, no se diga que no, Tlaxcala, etcétera. En ese mundo había sabios. Esos sabios habían transmitido esto. Quetzalcóatl es una culminación. Nos dejó muchas evidencias de su presencia. Las crónicas lo señalan. Pero junto con él hay que ver a todos estos hombres que a través de milenios pasaron esta enseñanza, esta doctrina, que él la hizo tan viva que su ejemplo personal era suficiente para hacer cultura. Querido Fernando, entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? O sea, ¿quién es Quetzalcóatl? Pues ¿En dónde nace? ¿Cómo llega a ser rey de Tula? ¿Y cómo es que se les va? Antes, pues ya se lo querían echar. Sí, así es. ¿No? Además. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Así el nombre. La serpiente emplumada. Pero la serpiente emplumada es el nombre que recibe Quetzalcóatl, porque en él, repito, está la sabiduría antigua que había dicho: lo del cielo, lo hermoso, puede descender a nosotros. Quetzalcóatl, el Quetzal, las hermosísimas plumas del Quetzal, lo bello que está en el cielo, puede bajar a nosotros, a lo más terrestre. Quetzalcóatl, el ave, la belleza y la serpiente. Coatl, serpiente. Coatl, serpiente. O sea, en su nombre se unen el cielo con la tierra. Se une el cielo con la tierra. Esta es la doctrina de Quetzalcóatl. Ándale. La unión del cielo con la tierra. Esta unión hacía que la tierra pudiera ser deificada. Por eso Teotihuacán tiene ese nombre. Teotihuacán quiere decir el lugar donde se hacen dioses. Y ahí encontramos un hermosísimo tablero de Quetzalcóatl. El lugar donde nacen... Donde se hacen hombres. Dioses. Donde los hombres se hacen dioses. Y dices que ahí encontramos un bellísimo tablero de Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl, sí. ¿Cómo? ¿Dónde? En Teotihuacán, ¿dónde? Están las dos pirámides y hay un lugar que se llama precisamente, es el Palacio de Quetzalcóatl. O sea que andaba en Tula y también llegó a meterse a Teotihuacán. No él, la doctrina. La doctrina. La doctrina que él tomó, que él recibió y que manifestó con más plenitud. ¡Qué cosa! O sea, él recibe esta sabiduría. Sí. Se las entrega a los toltecas. Los toltecas son surge la su obra. toltequidad. Ojo. Que es un modelo de vida. Exactamente. Y luego ese legado sí. llega hasta Teotihuacán. No, ¿así? Desde Teotihuacán surge, llega con Quetzalcóatl a Tula, en Tula él, testimonio de vida de él forma a los toltecas. Los toltecas son hombres sabios que sabían hacer cosas materiales, sabían agricultura, pero conocían algo mucho más importante, que es lo que toma la tradición de Mesoamérica y culmina en Quetzalcóatl, que es, sí,
lo divino, lo celeste, viene a nosotros. Porque Ometeotl, el único Dios que existe, no hay otro. La doctrina de Mesoamérica, la cultura náhuatl toda completa, y desde luego Quetzalcóatl, pregonan la existencia de un solo Dios, que es Ometeotl. ¿Tú crees entonces que estos ancestros nuestros ya estaban llegando al conocimiento de un solo Dios, al que le llaman Ometeotl? No estaban llegando, llegaron al Ometeotl, pero una cosa muy importante, al ver al ser humano, del ser humano conciben algo sumamente importante. El hombre y la mujer juntos son uno solo. La dignidad del ser humano está en el hombre y en la mujer, porque en Ometeotl, ellos dicen, en Ometeotl vemos el amor entre el hombre y la mujer, y entonces en Ometeotl está Omecihuatl y Ometecutli, el hombre y la mujer. Lo humano es femenino y masculino, y es una sola unión de amor. ¿Adán y Eva? No, más allá, mucho más allá, ya cercanía al concepto cristiano de las personas en Dios, que son una unidad de amor. Ándale. Eso es Ometeotl. A ver, estoy entendiendo acaso, que Fernando, que nos estás diciendo que Dios, Yahvé, aquí ya de alguna manera se da a conocer, se revela, y le llaman Ometeotl. Roberto, en este libro de muchas páginas, son muchas páginas para decir lo que tú acabas de decir bien dicho. Estas son semillas del verbo. Los teólogos que estuvieron en los programas tuyos saben lo que es semillas del verbo. Es la presencia de Dios con los que no conocieron a Cristo, pero acercándolo. Semillas del verbo. Esta es una idea de un padre de la iglesia, San Justino, de hace muchísimos milenios atrás, pero real. Y eso fue una realidad en Mesoamérica, y eso fue una realidad en Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nunca pudo haber sido un viajero que, ¿cómo iba a llegar solo cruzando el mar o acompañado de quién? No, eso no hay que, eso es ridículo. Bueno, también nos van a salir con que llegó en un ovni, ¿no? Digo, sí, también. Claro, también, sí, puede esos ser. alienígenas ancestrales, ¿no? Como dijo alguien por ahí, no nos hagamos bolas, ¿eh? No nos Pero hagamos ¿te has dado bolas. cuenta que cuando el hombre hace algo sorprendente y maravilloso, luego el hombre mismo dice, no, esto no lo pudimos haber hecho nosotros, ¿no? Las pirámides de Egipto la hicieron unos marcianos. ¿Te has dado cuenta? Y han dicho esto de Quetzalcóatl. Sí, claro, y lo han dicho nada menos que frailes. Nada menos que uno como Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué dijo? Eso dijo. Este ha de haber sido un cristiano. Este ha de haber sido un apóstol que llegó a estas tierras. De España. ¿Por qué un buen fraile español no tiene la capacidad o la humildad de reconocer que la semilla del verbo estuvo presente aquí durante muchos milenios y floreció hermosamente en Quetzalcóatl? Bueno, si queda Fray Bernardino, porque él no sabía de ovnis, que si no, capaz que se la juega también. Ay, apenas tengo 2 minutos nomás, debería durar más tiempo este programa. ¿Qué hizo Quetzalcóatl cuando estaban impactados con él y ya lo querían hacer Dios? Ya lo querían hacer diosecito e idolito. ¿Alguna vez pudo haber sido así? Él siempre lo negó. Ajá. Siempre, absolutamente se negó. Porque yo no puedo ser Dios porque Dios ya está, ya hay. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Nunca lo aceptó, nunca cayó en la soberbia, esto es muy importante. Ni en la adulación. Porque Huemac, que fue el que lo destronó en Tula, lo que quería era él tomar el lugar de Quetzalcóatl, la soberbia. Es humildad versus soberbia. Eso es lo que pasó en Tula. Entonces el humilde dice, pues me voy. Claro. Me voy, y sigue ampliando en todo el mundo de Mesoamérica la doctrina que venía desde siglos atrás y que ahí florece. ¿Cómo resolvemos lo de que era un personaje barbado y entonces Moctezuma, cuando vio a Hernán Cortés, pensó que era Quetzalcóatl el que ya había regresado? ¿Cómo se resuelve eso? De una manera muy sencilla. Lo que estaba en el mundo náhuatl era la conciencia de que lo malo no podía permanecer. Estaba la conciencia de que el imperio asesino, como era el mundo mexica, no podía permanecer y tenía que volver a venir.
Sí, los mexicas, ¿eh? Okay. El nombre es mexicas. Okay. Los mexicas era algo que tenía que acabarse y tenía que regresar la doctrina humanista. No tanto, no el hombre. No es sino la doctrina, la enseñanza. Sí, eso es lo que pensaban los verdaderos sabios de la Tiene náhuatl. que regresar la doctrina, la bondad. La toltequidad. La toltequidad. Lo sea, malo la manera de lo ser. malo no va a durar. Eso lo podemos pasar al día de hoy. Como hoy esperamos que Cristo regrese. La doctrina de Él. La doctrina de Él. No, Ay, no necesariamente la que me dicen doctrina que ya de se Él. acabó el tiempo. Bueno, pues Quetzalcóatl está presente de todas maneras, aunque nos vayamos nosotros. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias a ti, Roberto. Nos has dicho gracias. mucho. Mira, ha quedado derribado el mito de que alienígena ancestral, Sí, claro. que llegó en un ovni, no. Que era un vikingo tardío, no. Que era un dios, no. Un demonio, no. Un ídolo, no. Un hombre que nos enseñó una manera de ser digna Así y de sabernos hijos de Dios. Así es. Las semillas del verbo. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Ahora ya sabemos más de Quetzalcóatl para que nadie le ande diciendo de cosas. Una pausa. Regreso, queridos amigos, y les voy a decir cómo poder ver la película Mirando al Cielo, que es la película de José Sánchez del Río. Se va a exhibir en Cinépolis solamente un día, solamente a las 7 de la noche, y solo en Cinépolis Perisur. Y será el 21 de noviembre, lunes. Así que al volver le diré cómo puede usted ver esta película Mirando al Cielo. Una pausa y volvemos con más. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para darle a conocer lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su franca preocupación por un intento de reforma electoral promovido desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que constituye un agravio a la vida democrática. En un comunicado publicado el pasado 31 de octubre, los obispos mexicanos aseguraron su amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos, aseguraron. En más de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría prohibir en los próximos días que se coloquen nacimientos navideños en espacios públicos. La primera sala de la Suprema Corte analizará una demanda de amparo que se opone a que se coloquen objetos decorativos en alusión al nacimiento de Jesucristo los meses de diciembre y enero en espacios públicos. La demanda está dirigida contra actos del Ayuntamiento de Chocholá en el estado mexicano de Yucatán. Aunque un fallo favorable a prohibir los nacimientos tendría un efecto directo solo para Chocholá, marcaría el camino a seguir para la imposición de esta prohibición en todo México. Y pues yo comento, de veras que este gobierno y esta Suprema Corte hace las cosas que el país realmente necesita, porque México, hundido ahorita en la violencia y en una inflación económica que apenas comienza, no, lo que necesita de veras es que no haya nacimientos en lugares públicos. La organización ADF Internacional exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que defienda la libertad religiosa, con un acento especial en México y Nicaragua. América Latina experimenta abusos contra los derechos humanos en el área de la libertad religiosa, dijo el director de la defensa de ADF Internacional para Latinoamericana, Tomás Enríquez. En la primera audiencia sobre libertad religiosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el experto lamentó que lo que estamos viendo es un indicador alarmante y respeto por este derecho humano fundamental con severas consecuencias no solo para la gente de fe, sino para el futuro de la democracia de la región.
En noticias de Bolivia, le informo que una multitud de santacruceños salió el pasado fin de semana en procesión por las calles con el Santísimo Sacramento para pedir por el diálogo y la paz en Bolivia. También rezaron el rosario y se celebraron misas. Por su parte, en la misa dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Liege, llamó a dejar de lado intereses sectoriales y buscar la paz y la unidad. En la región de Santa Cruz se mantiene el paro indefinido en reclamo por la fecha del censo de población y vivienda, y la tensión se acrecienta con una escalada de violencia en las calles, y la comunidad católica rezó por esto y por la paz. Los obispos católicos de Estados Unidos expresaron profunda pena y ofrecieron oraciones por la recuperación de Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que fue atacado en su domicilio. Ofrezco mis oraciones por la recuperación total de Paul Pelosi y el consuelo de su familia luego del terrible ataque que ocurrió esta mañana, indicó en un comunicado Monseñor José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. En otras noticias, la organización Pasos por la Vida recordó el 2 de noviembre, día en que la Iglesia conmemora a los fieles difuntos, a las víctimas del aborto con diversos altares u ofrendas tradicionales de México. Hoy, día de nuestros difuntos, les debemos memoria y justicia a todos esos inocentes que no han visto la luz, a todas esas mujeres víctimas del sistema que no las apoya sino que las acosa con el negocio del aborto, indicó Pasos por la Vida en su página de Facebook. Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, dijo a la agencia Así Prensa: hicimos una convocatoria para que cada quien hiciera una ofrenda en casa, dándole un espacio a los no nacidos y a las mujeres que han muerto por el aborto. Niños y adultos de distintas diócesis de Chile conmemoraron a los difuntos y santos con misas, procesiones y la tradicional Fiesta de la Luz, con ocasión de la solemnidad de Todos los Santos que se celebró el martes y el Día de los Fieles Difuntos que se conmemoró el miércoles. Las parroquias y comunidades católicas de la diócesis de Chile desarrollan actividades y ceremonias en recuerdo de las personas que ya partieron, en especial de las víctimas del COVID-19. Asimismo, en varios lugares se celebra la ya tradicional Fiesta de la Luz para recordar el valor cristiano de la vida. En más de Estados Unidos, le informo que más de 10,000 bebés por nacer están vivos actualmente gracias a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el fallo Roe against Wade de 1973. Así lo sugiere un nuevo informe de un grupo a favor del aborto. La iniciativa We Count de la Sociedad de Planificación Familiar informó el viernes que hubo 5,270 abortos menos en julio y 5,400 menos en agosto, después del fallo de la Corte del 24 de junio en Dobbs against Jackson. Women's Health Organization, que anuló Roe y permitió a los estados legislar sobre el aborto. Los obispos católicos de Brasil elevan sus oraciones por la reconciliación en el país, luego que Lula da Silva venciera por estrecho margen al actual presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral realizada el pasado 30 de octubre. La conclusión de las elecciones de 2022 nos llama aún más a la reconciliación imprescindible en el nuevo ciclo que ahora se inicia, señala un comunicado de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, publicado el lunes 31 de octubre. Ahora todos, sin distinción, debemos acompañar, exigir y fiscalizar a quienes han logrado el éxito de las urnas. En Más de México, mire qué buena noticia. Una serie de 3 documentales presentará los tesoros artísticos e históricos de la diócesis de Cuernavaca. Entrevistado por la agencia Así Prensa, Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, explicó que el objetivo de los documentales es dar a conocer el patrimonio histórico, artístico, litúrgico de la diócesis.
Estas producciones, indicó, presentan de un modo muy bello y al mismo tiempo artístico y profesional la riqueza que custodia la diócesis. El primero de ellos da cuenta del valor histórico de la iglesia catedral en sus murales, arquitectura, además de ser testigo de los cambios derivados del Concilio Vaticano II a partir de la reforma litúrgica. El crucifijo de la Corte Suprema de Colombia, que fue testigo de la toma terrorista del Palacio de Justicia en 1985, fue declarado bien de interés cultural del ámbito nacional. En una nota publicada en el sitio web de la Corte Suprema, la declaratoria fue el jueves 3 y forma parte de los actos conmemorativos por el 37º aniversario de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Y hasta aquí las noticias de América y de México. Usted ha quedado bien informado. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título "Para eso he salido". La jornada de curación de enfermos y liberación de endemoniados que se habían agolpado a la puerta de la casa de Simón en Cafarnaúm fue larga. Fatigado, Jesús se retiró a dormir, pero no logró descansar. Estuvo inquieto por tantos pensamientos que se sucedían uno tras otro. Eran muchos enfermos y endemoniados. Era grande la necesidad de Dios en el mundo, y su misión no la vio sencilla. Así pasó la noche hasta que se levantó del lecho de sus sueños y se fue a un lugar solitario al encuentro con Dios para presentarle sus pensamientos e inquietudes, con la certeza de que aquello que no se resolvió durante la noche, el Espíritu se lo revelaría en la oración. Y salió de la casa y salió de sí mismo, y puso sus pensamientos en las manos del Padre, y allí, en solitario, se entregó a la oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen: «Todos te buscan». Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Nos impresiona ver a Jesús en oración, porque si Él, siendo el Hijo de Dios, entra en oración, cuanto más debemos orar nosotros. En efecto, impacta percibir tan de cerca la naturaleza humana en Jesús, quien también pasa por la confusión y por la duda. Analiza, reflexiona, medita, pues nos muestra que Dios, al asumir la condición humana, se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado. Mientras Jesús oraba, el amanecer en casa de Simón vio venir a una muchedumbre agradecida que nuevamente querían encontrarse con Jesús. Los discípulos que los recibían a la puerta por primera vez se supieron importantes. Eran los poseedores de la persona de Jesús. Nunca esa casa había sido visitada por tanta gente. Los vecinos llegaron cargados de panes, vinos, aceitunas, aceite de olivo, dátiles y miel. Luego de recibir tales muestras de afecto y de gratitud, los discípulos fueron a traerles a Jesús. Pero él ya no estaba en la casa. Lo buscaron en los alrededores, pero no lo encontraban. Ampliaron su búsqueda y en un lugar solitario dieron con él y le presentaron un reclamo con tono de ansiedad. La respuesta de Jesús no les agradó. Ellos querían celebrar el éxito, pero él les explicó que no sería justo quedarse a recibir halagos y obsequios y les hizo ver cuántas necesidades más había en los alrededores de Cafarnaúm. Y cuando él les dijo: «Para eso he salido», su mente viajó hasta su hogar en Nazaret y se vio de niño cuando aún vivía José, cuando todo era tranquilidad, alegría y seguridad. Y recordó a María, su madre, y al esposo de su madre en aquel duro momento cuando a él, a la edad de 12 años, durante una peregrinación al templo de Jerusalén, se les extravió antes de volver a casa. Jesús también recordó que ya de vuelta en Nazaret, en su casa ocurrió un acontecimiento de mucha alegría, cuando al día siguiente entró al taller de José y le dijo: «Abba, ya sé que quiero ser de grande». José había pensado por el incidente en Jerusalén que su deseo era el de ser un escriba, pero el niño agregó: «De grande quiero ser carpintero». José le respondió que él había nacido para algo mucho más grande que ser un sencillo carpintero. Y Jesús le dijo: «No entiendo cómo me dices que tu trabajo es sencillo,
cuando tú me has alimentado, educado, formado y sostenido siendo tú un carpintero. José, Abba, quiero ser carpintero. Yo de grande quiero ser como tú. Aquellas imágenes mojaron los ojos de Jesús al recordar a su madre y a cuanto había tenido que dejar atrás al salir de su casa de Nazaret. Ahora salía de la casa de Simón, dejando atrás los elogios que quisieron prodigarle los habitantes de Cafarnaúm. Jesús salió más allá de la casa de Nazaret y de la casa de Simón. Jesús salió del cielo, del vientre de su madre, del desierto luego de su bautismo, de las tentaciones del mundo, del poder, de la riqueza y de todo a cuanto renunció para acudir al encuentro de todos, de aquellos los de su tiempo y también del nuestro. Y luego de que Jesús les dijo a sus discípulos, vayamos a otra parte, y tras explicarles, para eso he salido, es que recorrió Galilea y atravesó el tiempo hasta llegar a nosotros, para acompañar nuestros pasos. Así que recorrió todo Galilea haciendo milagros. Qué interesante. Y ahora sigue recorriendo todo el mundo. Ándale. Buscándonos a cada uno. Ay, qué bonito. Nuestro Señor. Sí. Para eso salió. Queridos amigos, la película Mirando al Cielo, que se iba a estrenar y en eso cayó la pandemia y ya no se pudo, que es pues la vida y el martirio de San José Sánchez del Río, este niño héroe que dijo nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Pues se va a presentar en una función especial en la que estaré yo para presentar la película, bueno, para hacer un comentario al final de la película. Y entonces esto será el lunes 21 de noviembre a las 7 de la noche en Cinépolis Perisur. Nada más y ya. La manera de poder ir es hacerse de los boletos en la Casa de San José, no en el cine. Okay. Y no esperarse al día de la función porque tal vez ya esté lleno. Entonces ya desde este momento puede usted acudir a Casa de San José y ahí estarán los boletos para la película Mirando al Cielo. Lunes 21 de noviembre, 7 de la noche, Cinépolis Perisur. Vámonos, Marisa, eso es todo. Vámonos, Roberto. Hemos tenido el gusto de estar con usted en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa Ufarril y Roberto Ufarril. Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.